Esposa humilla a su marido en el aeropuerto sin saber que él viajaba para cambiar su vida para siempre. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Desde pequeño, Daniel había aprendido que callar era más seguro que hablar. Su padre solía repetir que un hombre debía ser fuerte, paciente y tolerante, especialmente con las personas que amaba. Así, Daniel creció creyendo que soportar en silencio era una virtud, una muestra de amor verdadero. Cuando conoció a Laura, sintió que su vida al fin cobraba sentido. Ella era radiante, segura, con una energía que arrastraba a cualquiera a su paso. Desde el primer momento, Daniel pensó que ella lo cuidaría, que juntos enfrentarían el mundo. No tardó en enamorarse de esa determinación, de esa manera suya de tomar decisiones firmes, como si supiera siempre que era lo mejor para ambos. El matrimonio fue casi inmediato, sin muchas dudas. ¿Cómo iba a dudar? Laura era decidida, ambiciosa, y le prometía una vida cómoda en la que él no tendría que preocuparse de nada. Solo confía en mí, le decía, con esa sonrisa que, en un principio, le parecía el gesto más tierno del mundo. Al principio, los comentarios fueron sutiles, disfrazados de cariño. No sabes vestirte para ocasiones importantes, déjame elegir tu ropa. No es necesario que trabajes, yo gano suficiente. No malgastes tu tiempo con esos hobbies inútiles. Daniel aceptaba todo sin cuestionarlo. Confiaba en ella. Si Laura decía que algo era mejor de esa manera, entonces debía ser cierto. Pero con el paso de los años, esas pequeñas observaciones se transformaron en críticas constantes. Eres un inútil para las decisiones importantes. Si no fuera por mí, estarías perdido. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Cada vez que Daniel intentaba opinar, Laura soltaba una risa sarcástica y le decía que no se preocupara por asuntos que superaban su entendimiento, que su único deber era mantener la casa en orden y asegurarse de que ella estuviera feliz. Para eso estás aquí, Daniel, le decía, como si fuera una verdad indiscutible. Daniel había aprendido a ignorar el dolor en su pecho cada vez que ella lo hacía sentir pequeño. Al principio, se convencía a sí mismo de que era normal, que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles, que Laura lo amaba, aunque su forma de demostrarlo fuera distinta. Pero poco a poco esas excusas comenzaron a desmoronarse. Porque el amor, razonaba Daniel en silencio, no debía sentirse como una prisión. En ocasiones, trató de plantear pequeños cambios, sugerir que quería volver a trabajar, que deseaba retomar su afición por la fotografía, que le gustaría salir más con sus amigos. Pero cada intento acababa igual, con Laura recordándole que ella era quien sostenía el hogar, que él no debía preocuparse por cosas triviales. Eres demasiado frágil para sobrevivir solo, le decía. Y Daniel, aunque intentaba no creerlo, a veces dudaba. Se preguntaba en qué momento había dejado de ser el hombre soñador que aspiraba a tener su propio camino. Sabía la respuesta, pero enfrentarlo era aceptar que su vida junto a Laura se había construido sobre el miedo y la dependencia. Las discusiones se volvieron más frecuentes, no porque Daniel buscara el conflicto, sino porque Laura percibía ese cambio sutil en su interior. No le gustaba que Daniel empezara a cuestionarla, ni siquiera de forma indirecta. Cada vez que él insinuaba querer algo diferente, Laura se encargaba de recordarle que sin ella no era nadie, que sin su guía su vida no tendría sentido. Pero algo había cambiado. Las palabras de Laura ya no lo herían como antes. No lo hacían dudar de sí mismo ni le quitaban el sueño. Dentro de Daniel algo estaba despertando, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Una sensación desconocida, pero cada día más fuerte. Una noche, mientras Laura hablaba por teléfono con una amiga, Daniel escuchó algo que lo dejó helado. No sé qué haría sin mí. Daniel es un pobre infeliz que sin mi ayuda no podría ni respirar. Un caso perdido. Si algún día lo dejo, no duraría ni un mes solo. Lo dijo con tal seguridad, con tanta convicción, que Daniel sintió como si le apretaran la garganta. No porque le doliera escuchar esas palabras, su corazón ya estaba demasiado endurecido para eso, sino porque, en ese instante, comprendió algo que había ignorado durante años. Laura nunca lo había visto como un compañero, ni siquiera como una persona con sueños propios. Para ella, Daniel era simplemente una extensión de su ego, alguien que debía estar a su servicio, sosteniéndola, haciéndola sentir más importante.
Y lo peor era que Laura estaba convencida de que él jamás se atrevería a dejarla. Esa noche, Daniel se quedó despierto durante horas, mirando el techo, sintiendo como su respiración se volvía más profunda, más firme. Por primera vez en muchos años, la idea de una vida sin Laura no le parecía aterradora. Por primera vez, se permitió imaginar qué pasaría si un día ella ya no formara parte de su vida. Y sorprendentemente, esa idea no le pareció imposible. No sabía cuándo ni cómo, pero algo dentro de él le susurraba que ese momento estaba cerca. Y esta vez, cuando llegara, no miraría atrás. La mañana en que Daniel recibió la noticia, apenas amanecía. El sol se filtraba débilmente entre las cortinas, y él despertó como cada día, atrapado en una rutina monótona. Se levantó en silencio, preparó café y se aseguró de que todo estuviera perfecto antes de que Laura abriera los ojos. Pero cuando el teléfono sonó, todo cambió. Al principio pensó que era una llamada equivocada. Una voz formal, pausada, preguntó si hablaba con el señor Daniel Márquez. Respondió con un sí cauteloso, preguntándose quién podía necesitarlo tan temprano. La voz se presentó como el abogado personal de un hombre cuyo nombre apenas recordaba, Ernesto, su tío lejano, hermano de su madre, a quien había visto solo unas pocas veces de niño. Lamento informarle que el señor Márquez ha fallecido, dijo el abogado, con una cortesía distante. Y como su único heredero, necesitamos que viaje lo antes posible para gestionar los asuntos de la herencia que le ha dejado. Daniel se quedó en silencio. ¿Herencia? ¿Qué estaba diciendo ese hombre? Apenas conocía a Ernesto. Sabía que había sido un empresario exitoso, pero su madre nunca hablaba mucho de él. Se habían distanciado de la familia hacía años. Debe viajar en los próximos días, continuó el abogado. Es importante que firme ciertos documentos antes de que podamos proceder con la transferencia de bienes. Daniel sintió una mezcla de incredulidad y vértigo. ¿Transferencia de bienes? ¿Una herencia? ¿Él? ¿El mismo Daniel que llevaba años sintiéndose insignificante y atrapado? La idea de tener recursos propios, una oportunidad real de independencia, golpeó su mente con una mezcla de miedo y esperanza. Durante años había vivido bajo la sombra de Laura, dependiendo por completo de ella. Y ahora, de la nada, se le presentaba la posibilidad de cambiar su vida. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Miró a su alrededor. Ese hogar donde había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible ahora se le antojaba pequeño, asfixiante. No le diría nada a Laura. La conocía demasiado bien. Si llegaba a enterarse de la herencia, intentaría manipularlo, convenciéndolo de que el dinero debía estar bajo su control. No esta vez. Esta vez Daniel haría algo por sí mismo. Compró el boleto en secreto, usando los pocos ahorros que había logrado esconder a lo largo de los años. Jamás había tomado una decisión tan importante sin consultar a Laura. Pero esta vez, su instinto le decía que debía hacerlo. Si le contaba, ella encontraría la manera de hacerlo dudar, de hacerlo sentir pequeño otra vez. Y no podía permitírselo. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Empacó pocas cosas, apenas lo necesario. Cuando Laura lo vio con la maleta en mano, frunció el ceño, como si su sola presencia con un equipaje fuera un acto de traición. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, con una voz cargada de desdén, dejando claro que Daniel no tenía derecho a tomar decisiones por su cuenta. Voy a visitar a unos familiares, respondió Daniel con voz neutra, evitando su mirada. Laura soltó una carcajada seca. ¿Familiares? ¿Desde cuándo tienes familiares que valgan la pena? Daniel no respondió. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Pero Laura no iba a dejarlo marchar sin intentar dejar su marca. Lo siguió hasta el coche, y luego hasta el aeropuerto, insistiendo en acompañarlo. Daniel sabía que no lo hacía por preocupación, sino por control. Cuando llegaron, la terminal estaba abarrotada de gente apresurada, maletas rodando y voces mezclándose en un murmullo constante. Y en medio de todo ese bullicio, Daniel sintió algo extraño. Daniel sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Era un momento decisivo. Laura, por su parte, parecía cada vez más irritada. No soportaba la idea de que Daniel hiciera algo sin su permiso.
Cuando finalmente llegaron a la fila de embarque, su paciencia se agotó. No sé para qué viajas, soltó en voz alta, llena de desprecio. Seguro que solo vas a perder el tiempo, como siempre. Sin mí, no eres nada. Su voz resonó en el aire. Algunos pasajeros voltearon curiosos, otros, incómodos. Daniel sintió cada mirada clavándose en él. Pero esta vez, algo dentro de su pecho se mantuvo firme. No bajó la cabeza. No se encogió como solía hacerlo cada vez que Laura lo humillaba. Por primera vez, la vio con total claridad, no como la mujer que había admirado alguna vez, sino como lo que realmente era, una persona insegura que solo se sentía poderosa reduciendo a los demás. Algo dentro de Daniel hizo clic. Y en lugar de responder con miedo o vergüenza, sonrió. La expresión de Laura cambió de inmediato. Esperaba verlo quebrarse, disculparse, suplicarle. Pero en su lugar, Daniel simplemente tomó su maleta y se alejó, sin decir una palabra. Laura lo llamó. Pero él no se detuvo. Caminó con paso firme hacia la zona de embarque, dejando atrás años de sumisión, miedo y dependencia. Cuando abordó el avión, su corazón latía con fuerza, pero no por pánico. Era una emoción nueva, desconocida, pero poderosa, libertad. Mientras el avión despegaba, miró por la ventanilla. Sentía que no dejaba atrás solo una ciudad, dejaba atrás a quien había sido durante tanto tiempo. Y aunque aún no sabía qué le esperaba al otro lado, por primera vez en su vida no tenía miedo de descubrirlo. Daniel aterrizó en la nueva ciudad con una mezcla de emociones que apenas lograba descifrar. No era solo el cambio de escenario, era la certeza de que algo mucho más grande estaba por venir. Desde que subió al avión, su mente no dejaba de formular preguntas, de imaginar nuevos caminos. Durante años había sentido que su vida estaba escrita por otros, que no podía más que resignarse a seguir el guión impuesto. Pero ahora, de repente, tenía algo que nunca antes había tenido, una elección. Un hombre vestido con un traje impecable lo esperaba en la salida del aeropuerto, sosteniendo un cartel con su nombre. Daniel se acercó con cautela, aún incrédulo de que todo esto fuera real. Bienvenido, señor Márquez, dijo el hombre con una sonrisa cortés. Mi nombre es Carlos. Soy el abogado de su tío Ernesto. Lo llevaremos directamente a la oficina para iniciar los trámites de la herencia. Daniel asintió y siguió al abogado hasta un auto negro estacionado afuera. Durante el trayecto, observó la ciudad pasar a través de la ventanilla, sintiéndose extrañamente ligero, como si el aire aquí pesara menos que en casa. No era solo la distancia física de Laura, sino la ausencia de su control, de su voz constante diciéndole qué hacer o cómo actuar. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sentía dueño de sí mismo. Cuando llegaron a la oficina del abogado, fue conducido a una amplia sala de reuniones con ventanales enormes que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Carlos se sentó frente a él y le entregó una carpeta con documentos legales. Su tío le ha dejado toda su fortuna, dijo, observándolo atentamente, como esperando su reacción. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, propiedades y acciones en varias empresas. Daniel tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió lentamente. No entendía todos los términos legales, pero las cifras hablaban por sí solas. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Nunca había imaginado que algo así pudiera pasarle. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja, aún tratando de asimilar la noticia. Apenas conocí a mi tío. Carlos sonrió levemente, como si ya esperara esa pregunta. Su tío Ernesto no tenía hijos ni familiares cercanos. Pero sabía de su existencia, según me comentó, lo seguía a distancia. Me dijo en una ocasión que usted le recordaba a su madre, una mujer fuerte que, según él, nunca tuvo la oportunidad de vivir como merecía. Tal vez vio en usted la posibilidad de cambiar eso. Las palabras del abogado resonaron en la mente de Daniel. Su tío había visto en él algo que ni siquiera él mismo reconocía todavía, fuerza, dignidad, una vida que merecía ser vivida plenamente. Su tío había visto en él algo que Daniel mismo no podía ver. Durante años, Laura lo había convencido de que no era suficiente, de que sin ella no sería nadie. Pero aquí estaba, con la prueba tangible de que su vida no tenía por qué girar en torno a ella. Respiró hondo y cerró la carpeta. No sabía todavía qué haría con esta nueva realidad, pero tenía claro algo,
no volvería a ser el hombre que Laura despreciaba. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Laura comenzaba a notar el peso de la ausencia de Daniel. Al principio disfrutó de la tranquilidad de la casa sin él, sin preguntas, sin interrupciones, sin alguien respirando su mismo aire. Pero a medida que pasaban las horas, algo empezó a incomodarla. No era solo que Daniel no estuviera, era la forma en que se había ido. En el fondo, Laura siempre creyó tener el control total sobre Daniel. Se había convencido de que él dependía demasiado de ella para atreverse a hacer algo importante por sí mismo. Por eso, cuando sus amigas le preguntaron por su esposo, respondió con desdén. «¿Quién sabe?», dijo encogiéndose de hombros. «Seguro se fue a perder el tiempo. Ya volverá cuando se dé cuenta de que sin mí no tiene a dónde ir». Sus amigas rieron, aunque algunas la miraron con cierta incomodidad. Siempre supieron que Laura no era precisamente afectuosa, pero esa noche su arrogancia parecía esconder algo más, una pizca de inseguridad. Las horas pasaron, y por más que intentaba convencerse de que Daniel volvería, una inquietud comenzó a enraizarse en su pecho. Había algo diferente en su partida. No lo había visto suplicarle, ni justificarse como solía hacer. No esta vez. Había visto algo en sus ojos que no podía olvidar, determinación. Intentó llamarlo, pero su número iba directo al buzón de voz. Probó otra vez. Nada. La frustración comenzó a crecer dentro de ella. Nunca antes Daniel la había ignorado así. Por primera vez en años, Laura sintió una punzada de duda. Algo estaba mal. Y aunque no quería admitirlo, temía descubrir qué era. Daniel despertó en una cama extraña, en una habitación amplia y luminosa, con sábanas tan suaves que por un momento olvidó dónde estaba. La noche anterior había dormido en el hotel de lujo que los abogados le habían reservado. Un sitio elegante con una vista panorámica de la ciudad que aún le parecía irreal. Durante años había despertado en la misma cama pequeña junto a Laura, sintiendo que cada día sería una repetición del anterior. Pero ahora todo había cambiado. Se quedó mirando el techo unos segundos antes de incorporarse. Sentía el cuerpo liviano, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Aún no terminaba de asimilarlo todo, la herencia, la nueva vida que se abría ante él, la posibilidad de ser alguien diferente. Una parte de él aún temía que todo fuera un sueño del que despertaría de un momento a otro. Bajó al restaurante del hotel, donde Carlos, el abogado que lo había recibido, lo esperaba con una carpeta de documentos sobre la mesa. Daniel se sentó frente a él, sintiendo esa misma mezcla de ansiedad y emoción que lo había acompañado desde que aterrizó. «Hoy revisaremos los bienes y las cuentas que han sido transferidos a su nombre», dijo Carlos con calma, entregándole unos papeles. «Sé que es mucha información, pero quiero que se tome su tiempo para asimilarla». Daniel tomó la carpeta y la abrió con cuidado. Frente a él, una lista detallada de propiedades, cuentas bancarias y acciones en empresas que jamás había escuchado mencionar. Los números eran descomunales. Durante años había vivido con lo justo, dependiendo de lo que Laura le daba, sin derecho a cuestionar nada. Ahora, de un día para otro, tenía suficiente para vivir varias vidas sin preocuparse jamás. Esto, su voz sonó temblorosa, como si temiera decirlo en voz alta, ¿esto es real? Carlos le sonrió con paciencia. Completamente real. Su tío fue un hombre con visión. Y todo lo que construyó lo dejó en sus manos. Usted es ahora un hombre con recursos y, sobre todo, con opciones. Opciones. Esa palabra se sintió extraña en su boca. Toda su vida, las decisiones las habían tomado por él, primero su madre, enseñándole a ceder, a sacrificarse, a callar. Después Laura, convenciéndolo de que sin ella no podría ser nada. Pero ahora tenía algo que nadie podría arrebatarle. La libertad. Elegir. Pasaron las siguientes horas revisando documentos, firmando papeles, escuchando a Carlos explicarle cómo podía manejar sus nuevos bienes. Daniel trató de absorber cada detalle, aunque su mente aún luchaba por aceptar la magnitud de lo que estaba viviendo. Cada vez que veía una cifra millonaria impresa en un contrato, sentía que estaba leyendo la historia de otra persona. Después de la reunión, Carlos lo llevó a una de las propiedades que ahora le pertenecían. Un elegante departamento en un edificio exclusivo en el centro de la ciudad.
Al entrar, Daniel sintió que estaba pisando un mundo completamente nuevo. Los ventanales dejaban entrar la luz dorada de la tarde, los muebles eran modernos y el aire olía a limpio, a nuevo. Era distinto a todo lo que conocía. Se acercó lentamente a la ventana y observó la ciudad a sus pies. Desde allí arriba, el mundo parecía más vasto, lleno de posibilidades. Respiró hondo y sintió, por primera vez en su vida, que no tenía que pedir permiso a nadie para estar donde estaba. Dejó la maleta en la habitación principal y se miró en el espejo del vestidor. El hombre que le devolvía la mirada era el mismo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el hombre que bajaba la cabeza cada vez que Laura lo despreciaba. Ya no era quien se quedaba en silencio cuando lo hacían sentir pequeño. No. Esta nueva versión de Daniel estaba aprendiendo lo que significaba ser independiente. Se sentó en el borde de la cama y dejó que los recuerdos lo inundaran. Pensó en todos los años en los que se había convencido de que no tenía derecho a soñar con algo mejor. Pensó en cada humillación disfrazada de broma, en cada vez que Laura le había dicho que sin ella no era nadie. Pero lo que más dolía era darse cuenta de cuánto tiempo había aceptado esa mentira. Su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Laura. Lo ignoró, pero el teléfono volvió a vibrar, y luego otra vez. Sabía que esto pasaría. Laura se habría dado cuenta de su ausencia y seguramente estaría furiosa. Pero él ya no era el hombre que temblaba ante su voz. El teléfono siguió sonando durante minutos. Daniel lo tomó entre sus manos y por un momento consideró contestar. Pero entonces recordó la escena en el aeropuerto, la burla en los ojos de Laura, su tono condescendiente al humillarlo delante de todos. No. Ya no le debía explicaciones a nadie. Apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Se levantó y caminó hacia la sala, sintiendo que con cada paso se alejaba más de la vida que había dejado atrás. No sabía aún qué haría respecto a su matrimonio, pero tenía algo claro. Nunca volvería a ser el hombre que Laura despreciaba. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Laura estaba perdiendo la paciencia. Al principio había pensado que Daniel volvería como siempre. Pero las horas pasaban, y su teléfono seguía sin respuesta. Se había convencido de que él no tenía otra opción más que regresar. Siempre lo hacía. Siempre terminaba cediendo. Pero esta vez, algo era diferente. Cada llamada rechazada, cada mensaje ignorado, hacía que su falsa seguridad comenzara a agrietarse. Se sirvió un trago y se dejó caer en el sofá, tratando de convencerse de que todo seguía bajo control. Pero en el fondo, una voz le susurraba una verdad que no quería admitir. Por primera vez en su vida, Daniel había decidido alejarse. Y ella no tenía el poder de detenerlo. Laura despertó con un mal presentimiento. Desde hacía días, la ausencia de Daniel se sentía como un vacío incómodo en la casa, un eco persistente que la atormentaba. Al principio pensó que era un capricho pasajero. Estaba convencida de que Daniel no era capaz de sostenerse por sí mismo. Creía que en cualquier momento volvería, cabizbajo y arrepentido, pidiéndole que lo aceptara de nuevo. Pero el tiempo pasaba. Y Daniel seguía sin dar señales de vida. Se sirvió un café y revisó su teléfono con impaciencia. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había llamado. Al principio sus mensajes eran secos, autoritarios. ¿Dónde estás? No juegues conmigo, Daniel. Contesta de una vez. Pero a medida que los días pasaban sin respuesta, la ira empezó a mezclarse con algo más, una inquietud que no podía callar. Intentó disimular su ansiedad frente a sus amigas. La primera vez que le preguntaron por Daniel, fingió indiferencia y bromeó. Seguro se fue de viaje para despejarse un poco. Ya saben cómo son los hombres, se ahogan en un vaso de agua. Acompañó sus palabras con una risa forzada. Pero a medida que los días transcurrían y Daniel seguía desaparecido, la actitud de Laura comenzó a desmoronarse. La actitud de Laura comenzó a cambiar. Primero se irritó. Luego sintió que el control se le escurría entre los dedos. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué Daniel no volvía? ¿Cómo se atrevía a ignorarla? Decidió averiguar dónde estaba. Hizo llamadas, preguntó a conocidos, revisó sus redes sociales, no encontró nada.
Hasta que una tarde, sentada en su oficina, recibió una llamada que le heló la sangre. Laura, dijo la voz de una vieja amiga, Marta, con un tono extraño, ¿sabías que tu esposo ahora es millonario? Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con una risa nerviosa. Daniel heredó una fortuna. No sé los detalles, pero me enteré de que recibió una herencia enorme de un tío lejano. Está viviendo en un departamento de lujo en la ciudad. Laura sintió que le faltaba el aire. La sangre le palpitaba en las sienes. No podía ser cierto. ¿Su Daniel? ¿El hombre que siempre había considerado débil? ¿Ahora con dinero propio? ¿Independencia? ¿Poder? Colgó el teléfono de golpe y se levantó de su escritorio. Su primer instinto fue llamarlo, una vez, dos, tres, buzón de voz. Le escribió un mensaje. Daniel, tenemos que hablar. Esto se nos está saliendo de las manos. Nada. La idea de que él la estuviera ignorando la volvía loca. Durante años había sido ella quien decidía cuándo hablar, cuándo discutir, cuándo Daniel podía alzar la voz. Y ahora, el mismo hombre al que siempre había menospreciado, la estaba dejando en la sombra. No lo podía permitir. Desesperada, intentó obtener más información. Fue a la casa de un viejo amigo de Daniel, pero el hombre la miró con una mezcla de desprecio y burla. ¿Ahora sí te importa dónde está Daniel? Qué ironía, Laura. Necesito hablar con él, dijo entre dientes, conteniendo su frustración. Hablar no, Laura. Lo que necesitas es entender que lo perdiste. Esas palabras la golpearon como una bofetada. ¿Perder? Daniel no podía simplemente irse. Siempre había estado allí, obediente. ¿Cómo se atrevía a desafiarla? Esa noche, Laura fue a un bar con sus amigas, intentando mantener la fachada de seguridad. Pero algo en su postura ya no era el mismo. Marta y las demás la miraban con curiosidad, algunas incluso con una chispa de burla. ¿Y bien?, preguntó una con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo se siente saber que tu esposo ahora es más que tú? Las risas fueron como un golpe seco en el estómago. Por primera vez, Laura sintió que su poder se resquebrajaba. Durante años había construido una imagen de mujer dominante, alguien que controlaba todo a su alrededor. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Y todos lo sabían. Intentó responder con su arrogancia habitual. Es solo dinero. No significa nada. Pero en el fondo, sabía que sí significaba algo. Significaba que Daniel ya no dependía de ella. Que no tenía que pedirle permiso para nada. Que ella ya no era el centro de su universo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada intento de contacto con Daniel era ignorado. La idea de que él estuviera viviendo sin ella, disfrutando de su nueva vida, la enfermaba. Una noche, después de beber más de la cuenta, tomó su teléfono y escribió un último mensaje. No puedes hacerme esto, Daniel. Hablemos cuando vuelvas. Lo envió sin pensar. Pero la respuesta nunca llegó. Por primera vez en su vida, Laura sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Daniel regresó a la ciudad en un vuelo nocturno. Desde la ventanilla del avión, observó las luces titilantes que se extendían bajo él, como si cada una representara una historia, una vida distinta. Alguna vez, esa misma ciudad le había parecido un laberinto en el que solo existía para satisfacer las expectativas de los demás, principalmente las de Laura. Pero ahora, al verla desde las alturas, todo se sentía diferente. Él no era el mismo hombre que había partido días atrás. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Aterrizó con calma, sin prisa, sintiendo el peso de sus propias decisiones y una ligereza que jamás había experimentado. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, con la constante sensación de que cada paso debía ser medido, aprobado, justificado. Pero ahora, por primera vez, no tenía que rendir cuentas a nadie. Pidió un taxi y se dirigió a la casa que había compartido con Laura durante años. Durante el trayecto, miró por la ventana, reconociendo cada calle, cada esquina. Todo le parecía familiar, al mismo tiempo, lejano. Ya no pertenecía a ese lugar. Y lo sabía. Pero había algo que aún. Al llegar,
Daniel se quedó unos segundos frente a la puerta antes de entrar. Sabía que Laura estaría allí. La había ignorado durante días, pero eso no significaba que ella no estuviera esperando su regreso con desesperación. Respiró hondo y giró la llave en la cerradura. Dentro de la casa, las luces estaban encendidas. Laura estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, como si hubiera estado esperándolo toda la noche. Al verlo entrar, su rostro cambió de inmediato. No había ira en sus ojos, ni arrogancia. No esta vez. Había algo más, nerviosismo. Daniel, su voz sonó más suave de lo habitual, casi cautelosa. ¿Has vuelto? Daniel dejó su maleta junto a la puerta y la miró sin prisa. En otra época, su mirada habría buscado el suelo, temerosa de lo que vendría después. Pero ahora sus ojos se posaron en ella con firmeza. Sí, volví, dijo con una calma impenetrable. Laura se levantó del sofá dejando la copa en la mesa. Caminó hacia él con un aire que intentaba ser casual, pero sus movimientos la delataban, estaba tensa, insegura. Algo en la forma en que Daniel la miraba la incomodaba. Estuve preocupada por ti, continuó. No sabía qué pasaba. No contestabas mis llamadas. Todo esto me tomó por sorpresa. Daniel no respondió. La dejó hablar, sin interrumpirla, sin reaccionar, porque ya no era necesario. Entiendo que estés molesto, prosiguió Laura, cambiando su tono a uno más meloso. Sé que a veces he sido dura contigo. Pero todo lo que hice fue porque quería lo mejor para los dos. Cometí errores, sí, pero podemos arreglarlo. Daniel sintió una punzada de incredulidad. Realmente creía que unas pocas palabras ensayadas borrarían años de desprecio, de humillaciones disfrazadas de amor. La observó con la distancia de quien ve a un extraño intentando recuperar algo que ya no le pertenece. Laura, dijo finalmente con voz firme, no estoy molesto. No siento rabia. No siento nada. Esa última palabra la hizo titubear. Laura esperaba reclamos, lágrimas, quizás súplicas. Pero lo que encontró fue indiferencia. No digas eso, insistió acercándose más. Sé que todavía podemos ser felices juntos. Tú me amas, Daniel, siempre lo has hecho. Daniel dejó escapar una breve risa seca, sin rastro de humor. Era impresionante cómo Laura se aferraba a la idea de que él nunca podría dejarla, como si su amor hubiera sido eterno e incondicional, sin importar cuánto ella lo hubiera menospreciado. No, Laura. Lo que sentía por ti murió hace mucho tiempo. Solo que yo no me había dado cuenta, hasta ahora. El rostro de Laura se tensó por un instante. La máscara se resquebrajó y la furia asomó en sus ojos. Pero la contuvo. Sabía que perder el control solo haría que Daniel se alejara más. Así que, en lugar de gritar, optó por una estrategia distinta. No puedes simplemente irte, su voz se volvió suplicante. Llevamos años juntos. Hemos construido una vida. No puedes dejarme así. Daniel sintió como el pasado intentaba arrastrarlo una vez más. Durante años había creído en esas palabras. En la idea de que su vida no tenía sentido sin ella. Pero ahora lo veía con claridad. No habían construido una vida juntos. Él solo había sobrevivido dentro de su prisión. No puedo, Laura, dijo con una serenidad que la desarmó. Porque ya lo hice. Laura apretó los puños, la mandíbula tensa. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Por primera vez, comprendió que lo estaba perdiendo. Que ya lo había perdido. Daniel tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Sintió a Laura observándolo, esperando que se detuviera, que se volviera hacia ella, que dudara al menos un segundo. Pero no lo hizo. No había nada en ese lugar que lo hiciera quedarse. Abrió la puerta y salió, sin mirar atrás. Daniel caminó bajo la luz tenue de la madrugada, respirando el aire fresco que parecía más liviano ahora que estaba fuera de aquella casa. No tenía un destino fijo en ese momento. Solo sabía que no podía quedarse en un lugar que había sido su prisión durante tantos años. Con cada paso que daba, sentía que dejaba atrás una parte de sí mismo, una parte que ya no le pertenecía. Se instaló en un hotel esa noche, sin ganas de volver inmediatamente a su departamento.
Necesitaba espacio, un momento para pensar sin la sombra de Laura. Durante mucho tiempo, había soñado con liberarse, con hacer que ella sintiera lo mismo que él había soportado. Humillación, impotencia, miedo de no saber qué pasaría después. Ahora, con los recursos y la independencia que poseía, sabía que no tenía que vengarse. Su mayor triunfo era, simplemente, haber recuperado su vida. Daniel sabía que, si quería, podía quitarle a Laura todo lo que ella más valoraba, su estabilidad, su estatus, su imagen de mujer respetable. Un solo movimiento de su mano, y Laura podría quedar arruinada. Pero al imaginarla derrotada, suplicando sin la arrogancia que la había caracterizado, no sintió la satisfacción que habría esperado. No había placer en destruir a alguien que ya se estaba desmoronando sola. Laura nunca había sido fuerte. Su poder había residido en hacerle dudar de sí mismo, en convencerlo de que sin ella no era nada. Ahora que Daniel había roto ese ciclo, ella no tenía ningún poder real sobre él. Encendió su teléfono después de horas de mantenerlo apagado. Varios mensajes de Laura inundaban la pantalla, todos con un tono distinto. Al principio, exigentes. Contesta de una vez, Daniel. Necesitamos hablar. Luego, suplicantes. Sé que cometí errores, pero no podemos terminar así. Y finalmente, enojados. Si crees que puedes reemplazarme, estás equivocado. Nadie te va a querer como yo. Daniel suspiró. Era tan predecible. Nunca hubo verdadero arrepentimiento en sus palabras. Solo miedo a perder la comodidad de un esposo que había sido su sombra, su espectador silencioso. Pero él ya no era ese hombre. Al día siguiente, Daniel decidió enfrentarse a ella una última vez. No porque le debiera explicaciones, sino porque quería cerrar ese capítulo con sus propias palabras. Llamó a Laura y le pidió que se encontraran en un café céntrico. Al llegar, la vio sentada en una mesa al fondo, con el ceño fruncido y los dedos golpeando la mesa con impaciencia. Cuando lo vio, intentó sonreír, pero su rostro no ocultaba la tensión. Al fin apareces, dijo en un tono que intentaba sonar relajado, pero que tenía un filo de irritación. Daniel se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa con calma. No desaparecí, Laura. Solo elegí no responderte. Ella chasqueó la lengua e inclinó su cuerpo hacia él. Daniel, escúchame. No tiene que ser así. Lo nuestro puede arreglarse. Podemos empezar de nuevo. Sé que las cosas no siempre fueron perfectas, pero todo lo que hice fue porque te quería. Daniel la miró sin prisa, permitiéndose ver a Laura con nuevos ojos. Ya no era la mujer segura que él había idealizado al principio del matrimonio. Tampoco era la figura dominante que lo había mantenido sometido durante tanto tiempo. Era solo una mujer asustada. Asustada de perder la única cosa sobre la que alguna vez creyó tener poder. No puedes arreglar algo que nunca fue real, respondió finalmente. No éramos un equipo, Laura. No me querías. Me querías a tu disposición. Laura apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura. Estás siendo drástico. Sé que ahora tienes dinero y piensas que puedes vivir sin mí, pero la vida es difícil, Daniel. No sabes lo que es estar solo. Daniel dejó escapar una breve risa. He estado solo desde el primer día de nuestro matrimonio. La máscara de Laura comenzó a romperse. Su expresión pasó de la súplica a la frustración. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Creer que el dinero lo resuelve todo? No eres tan fuerte como piensas. Tarde o temprano te darás cuenta de que cometiste un error. Daniel sostuvo su mirada con serenidad. No necesito demostrarte nada. No estoy aquí para buscar tu aprobación ni para justificar mis decisiones. Estoy aquí porque quería verte una última vez y decirte algo con claridad. Se acabó. No hay vuelta atrás. No tienes poder sobre mí. Laura lo miró con incredulidad. Durante años había creído que Daniel era incapaz de vivir sin ella, que siempre volvería, que siempre dudaría de sí mismo. Pero ahora lo veía en sus ojos. Ya no había miedo ni inseguridad. Daniel se levantó con calma, dejando dinero sobre la mesa por su café. No vuelvas a buscarme, Laura. Ya no tienes un lugar en mi vida. Ella quiso responder,
pero no encontró las palabras. Solo lo vio alejarse, sintiendo que, con cada paso que daba, Daniel se alejaba más de la versión de él que ella conocía. Daniel salió del café con una ligereza que nunca antes había sentido. No había elegido la venganza, porque no la necesitaba. Su victoria no estaba en destruir a Laura, sino en demostrarle que ya no tenía poder sobre él. Ese día, Daniel entendió que su libertad no dependía de cuánto dinero tuviera ni de cuán lejos estuviera de Laura. Su libertad era interna. Era suya. Y, por primera vez en su vida, la abrazó con todo su ser. El tiempo pasó más rápido de lo que habría imaginado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y con cada amanecer sentía que se alejaba más de la vida que una vez tuvo. Ahora su mundo era completamente distinto. Daniel se había establecido en su nuevo departamento, rodeado de un ambiente que ya no le recordaba a Laura ni al hombre que alguna vez fue. No necesitaba mirar atrás, porque sabía que lo más importante no estaba en lo que había dejado, sino en lo que había encontrado dentro de sí mismo. Descubrió que la independencia tenía un sabor desconocido, pero delicioso. Al principio, había tenido miedo de manejar su nueva vida solo. Durante años, Laura lo había convencido de que él no podía tomar decisiones importantes, que no sabía cómo administrar nada por sí mismo. Pero la realidad le demostró que eso había sido otra de sus mentiras. Contrató asesores financieros, tomó cursos, leyó sobre inversiones, y poco a poco empezó a manejar su herencia con inteligencia. No tardó en descubrir que tenía buen ojo para los negocios. No solo se aseguró de que su dinero creciera, sino que invirtió en proyectos que lo apasionaban. Por primera vez, tenía el control de su destino. Más allá del dinero, lo más valioso fue el redescubrimiento de sí mismo. Se permitió conocer sus propios gustos, sus propias ambiciones. Retomó la fotografía, una pasión que había abandonado años atrás cuando Laura lo convenció de que era una pérdida de tiempo. Volvió a viajar, esta vez no como un hombre que huía, sino como alguien que exploraba el mundo con los ojos abiertos y sin miedo. Se rodeó de nuevas personas, amigos que lo veían por quien era realmente, y no como una sombra de alguien más. Sin embargo, aunque Daniel florecía en su nueva vida, Laura se marchitaba en la suya. Sin él, el mundo que ella había construido sobre su arrogancia y su falso poder comenzó a desmoronarse. Al principio, se negó a aceptar que Daniel realmente se había ido. Pensó que era solo una fase, que en algún momento él regresaría, cabizbajo y arrepentido. Pero cuando pasó el tiempo y eso no ocurrió, la verdad la golpeó con toda su fuerza. Intentó aferrarse a su orgullo, pero pronto se dio cuenta de que la gente ya no la veía igual. Antes, era la mujer que lo tenía todo bajo control, la que tenía un esposo que la admiraba y la obedecía. Pero ahora, la historia había cambiado. La gente murmuraba a sus espaldas. Algunos se burlaban de ella, otros simplemente la evitaban. Perdió la admiración de sus amigas, quienes, en lugar de respetarla, comenzaron a ver su desgracia como un espectáculo patético. El golpe final llegó cuando su negocio empezó a resentirse. Antes podía contar con la estabilidad de su vida personal para sostener su imagen de éxito, pero ahora todo estaba desequilibrado. Se distrajo, cometió errores financieros, perdió oportunidades importantes. No tardó en darse cuenta de que sin Daniel en su vida, nada le salía bien. Pero no porque lo necesitara como persona, sino porque sin él, ya no tenía a quien menospreciar para sentirse superior. En su soledad, Laura comenzó a darse cuenta de lo que realmente había perdido. No era solo el dinero o la estabilidad que él le brindaba sin que ella siquiera lo notara. Era la oportunidad de haber sido una mejor persona. Nunca había valorado a Daniel cuando lo tenía a su lado. Se acostumbró a verlo como algo seguro, como alguien que siempre estaría allí sin importar cómo lo tratara. Pero se equivocó, y ahora no había vuelta atrás. Una tarde, mientras Daniel caminaba por una galería de arte, observó uno de sus propios cuadros expuesto en una de las paredes principales. Había pasado meses trabajando en él, reflejando en cada pincelada la transformación que había vivido. No era solo una pintura. Era un testimonio de su renacimiento. Se acercó y sonrió con orgullo, sintiendo la satisfacción de haber llegado hasta allí por sus propios medios. En ese momento comprendió algo que antes le había costado aceptar. La verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en las propiedades que había heredado.
No estaba en la venganza contra Laura ni en demostrarle que podía vivir sin ella. Su verdadera riqueza era la libertad. La libertad de ser él mismo. De no depender de nadie para sentirse completo. La libertad de levantarse cada día y saber que sus decisiones eran solo suyas. Laura, en cambio, entendería eso demasiado tarde. Ella siempre había medido su éxito en función de lo que podía controlar, de a quién podía manipular. Y por eso estaba destinada a vivir con el peso de su propio fracaso. Perdió a Daniel porque nunca lo vio como una persona real, sino como un reflejo de su propio ego. Y ahora, el precio de su desprecio era la soledad. Daniel no sintió lástima por ella. No sintió. Daniel no sintió odio. No sintió rencor. Solo sintió paz. Porque la verdadera victoria no era ver a Laura caer, sino saber que él había aprendido a volar. Y ahora cuéntanos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel? ¿Habrías tomado la misma decisión o crees que debió actuar de otra manera con Laura? ¿Qué le dirías a alguien que, como él, ha pasado años en una relación donde no se siente valorado? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva es muy importante para esta comunidad. ¿Crees que Laura realmente merecía una segunda oportunidad o su destino fue el justo resultado de sus acciones? Déjanos tu reflexión abajo. Recuerda, historias como esta nos enseñan que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en nuestra libertad y autoestima. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si quieres ver más relatos llenos de emociones, giros inesperados y grandes lecciones de vida, quédate hasta el final y haz clic en el próximo vídeo que aparecerá en pantalla. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!